Iniciamos Firmeza con Amor, un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Hoy vamos a hablar de cómo prepararme frente a la llegada de los hermanitos, un tema supremamente interesante, importante y que los oyentes nos han solicitado que hablemos de él. Hola a todos y bienvenidos al programa Firmeza con Amor, aquí por Frecuencia 1. Nuestro invitado del día en Firmeza con Amor. Pues tenemos una invitada muy especial, somos amigas, somos colegas, hemos trabajado por la crianza respetuosa y consciente hace algunos años. Ella es Ana María Barrera Ortiz, psicóloga, esposa, madre de 2 hijas hermosas, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, certificada en disciplina positiva y ACT, magíster en neuropsicología y educación y es diplomada en parentalidad y apego de la Fundación América por la Infancia. Pertenece al grupo de investigación sobre la teoría del apego, IAN, y pertenece al CIT, Centro de Intervención Temprana. Bueno, el tema de hoy, como les había dicho, es cómo prepararme frente a la llegada de los hermanitos. Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder participar en esta emisora y de estar compartiendo acá con ustedes y contigo, Pau, como colegas, como amigas. Muchas gracias por la invitación. Ana, muy rico que estemos juntas en esto, hablando de un tema tan importante y que tú eres experta y conocedora de primera mano, ¿cierto? De este tema. Sí. Entonces, bueno, entremos en materia. Mira, es un tema que tú que haces también consulta, nos preguntan mucho, hay una preocupación muy grande por qué pasa, ¿cierto?, con ese nuevo miembro de la familia. Entonces, cuéntanos cómo esa llegada de los hermanitos afecta a los miembros de la familia. Claro que sí, Pau, lo que dices es verdad, es un tema de consulta frecuente, si bien no está como muy documentado, es un tema de consulta que los pacientes preguntan frecuentemente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio como psicóloga de preescolar y los papás todo el tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los preparo? Ya va a llegar su hermanito, ¿le cuento, no le cuento? Entonces, digamos que de acuerdo a todas esas experiencias que pude acompañar en el colegio y a lo largo como de mi recorrido en la psicología clínica con mis pacientes, recogí como toda esa base de datos y esa es la experiencia que yo cuento. Eso es como a través de la experiencia lo que yo cuento y lo que les brindo a los papás para que les dé tranquilidad, para brindarles ese acompañamiento, para que se sientan más seguros, más tranquilos. Y bueno, claro, hay un montón de reestructuraciones al interior del hogar, pues no solo físicas, porque pues íbamos a hablar de físicas, el espacio, cuando ya son 3 hermanos, entonces cómo voy a acomodarlos, si son niños, si son niñas, entonces los niños juntos, las niñas juntas, a nivel económico también implica un montón de situaciones que tengo que acomodar y prepararlos obviamente a los niños. Es la parte más importante porque los hermanitos mayores no están preparados para recibir esa noticia. Muchos lo piden y muchos lo quieren, pero lo sienten como si fuera un juguete. Entonces, quiero que llegue ese hermanito, no veo la hora. Y empiezan a pedir hermanitos incluso cuando ni siquiera los papás lo están buscando, ni siquiera lo están encargando, pero es más por ese deseo de tener ese juguetico sí, ese juguete nuevo. Pero cuando ya se dan cuenta de la realidad, que no es ningún juguete, ahí es cuando empieza a cambiar todo a nivel interno del hogar. Claro, yo no sé si te pasó, Ana, y discúlpame, te interrumpo tranquila. Para que continúes, que querían el hermanito, pero cuando llega no era lo que esperaban, porque no pueden jugar con él en esos primeros meses. Exacto. Y esto era todo lo que me decían mis papás, que voy a jugar con él y si no hace nada, es ahí, no hace sino llorar, antes me está interrumpiendo mis juegos.
y el 99% de los casos generan cambios en esos primogénitos porque, claro, ellos no saben cómo se van a comportar frente a ese nuevo hermanito, además porque eso les trae muchos cambios a nivel de tiempo, de reestructuraciones internas, externas, emocionales, de disponibilidad de los padres, y aparece algo, una emoción muy importante acá, que son los celos. Y esto es inherente a la llegada de un hermanito. Inevitablemente en el primogénito va a causar inseguridad, va a causar angustia, va a causar una sensación de abandono por parte de sus papás. Entonces ahí está el acompañamiento del adulto, el cómo nosotros como adultos los vamos a acompañar en este proceso para que sea menos doloroso, no para que lo dejen de sentir, porque muchos papás dicen, bueno, dígame, ¿qué le digo? Para que no se sienta así y para que se le pase rápido. Entonces no les doy muchas esperanzas a los papás, porque yo les digo, esto no se les va a pasar rápido, esto va a seguir a lo largo del tiempo. Puede que se les pase por épocas, pero esto va a seguir a lo largo del tiempo. Eso es como si fuera una montaña rusa. Yo lo asemejo a una montaña rusa porque empiezan cuando son bebecitos, nacen y bueno, los celos, la rabia, el egoísmo, esa frustración, porque todos tienen, ay, qué hermosura, tan lindo, qué ternura. Pero bueno, cuando él ve como que es tan indefenso, como que tampoco es que le vaya a quitar el lugar del todo, como que se empiezan a relajar y listo, cuando están tranquilos, ese bebé ya empieza otra vez a gatear, a hacer gracias diferentes, entonces vuelve y se les dispara. Entonces yo les digo a los papás, este es un proceso en esa primera etapa del desarrollo de los primogénitos que no va a parar hasta que tenga una edad, pues si son seguiditos, hasta que más o menos se equilibren y se igualen y encuentren actividades en común que vayan a disfrutar. Sí, así es. Ujú. ¿Y cuáles son las fases que transcurren dentro de la familia ante la llegada del hermanito? Hay fases. Sí. ¿Tú alguna vez te has escuchado hablar de fases? ¿Cuáles son esas fases, Ana? Sí, mira, ellos a lo largo del tiempo van a tener unas fases a nivel interno en la familia, sobre todo, donde se va a presentar primero el acomodamiento, ¿cierto? Entonces, es esa fase donde todos a nivel familiar se tienen que acomodar, donde se tiene que hacer una nueva distribución de la atención de ese hermanito mayor o de esos hermanitos mayores, lo que les mencionaba ahorita de la economía del hogar, todas las interacciones dentro de la familia, el sueño, los espacios que tienen para compartir en familia, los espacios de diversión, las actividades, los hobbies, lo que acostumbraban a hacer. Entonces esa primera fase se llama acomodación. Uh-huh. Viene una segunda fase, que es cuando ese niño pequeño pasa del primero a segundo año de vida más o menos y aumenta esas capacidades, como lo que les decía ahorita, del desarrollo, empieza a tener unas actividades motrices diferentes, empieza a tener más sensibilidad frente al mundo externo, frente a todos los que lo rodean, interviene cada día más en esas actividades a nivel interno del hogar. Entonces surge un nuevo conflicto en ese hermanito mayor o en esos primogénitos, porque ya este niño empieza a hacer unas actividades diferentes donde sus papás deben estar más pendientes de él, donde deben acompañarlos con más dedicación, porque entonces los cuidados, cuando empiezan a coger todo, cuando empiezan a gatear, los peligros, no es porque los papás quieran hacer a un lado esos primogénitos, sino porque ese pequeño en ese momento necesita de ese cuidador. Sí. Y viene una tercera fase, bueno, y en esta segunda fase además hay mucha demanda de ese menor porque todavía no es independiente, entonces todavía no sabe hacer muchas cosas por sí mismo, todavía necesita de ese adulto cuidador para que lo acompañe en el cambio del pañal, la lechita, como no habla bien, entonces que le ayude a interpretar ese lenguaje. Ese primogénito también se frustra porque no le entiende, porque lo ve muy indefenso y no puede jugar con él ni siquiera como un juguete, porque ese adulto también está nervioso. Cuidadito, no lo abraces así, no lo cojas así, recuerda que es muy débil, es muy frágil, no lo puedes cargar, o no lo cargas acá un momentico con mi mano y un momentico para la foto, mejor dicho. Sí. Y está ahí todo el tiempo pendiente. Entonces hay más intervención y más acompañamiento con el menor y menos acompañamiento con el mayor. Sí. En esa tercera fase, ajá, hola. Dime.
Bueno, y viene una tercera fase que se llama fase de integración. Ajá. Es más o menos a finales del segundo año de vida del pequeño, por ahí más o menos cuando tiene 3 años, Ujú. y se estabiliza como en la posición entre los hermanos. Entonces se forman como dos subsistemas dentro de la familia, que es el de los padres y el de los hijos. Y los conflictos se plantearán con una interminencia más prolongada, es decir, hay una mayor acompañamiento de esos adultos, hay un mayor seguimiento de todas las situaciones que se presentan, el mayor se empieza a sentir un poquito más aceptado que el pequeño, o se empieza a sentir involucrado en las mismas actividades, no porque sus papás lo hagan sentir así, sino porque ya hay actividades que pueden compartir todos en común, entonces se integran todos juntos en una misma actividad y el mayor se empieza a sentir que hace parte, o sea, ya pertenezco y digamos que ya se empieza a fortalecer esa triada que ellos veían como tan lejana, que había como una barrera y una distancia entre ellos, y se empieza a fortalecer un poco más. No quiere decir con esto que, porque a veces yo les explico esto a los papás y me dicen, bueno, listo, entonces esperar más o menos a que cumpla 3 años para que él acepte cada vez más el hermanito y ya deje esos celos. No quiere decir que los celos desaparezcan, porque los celos siempre van a estar ahí. Así es. Ana, tú hablabas que pues el pequeño que es tan indefenso y el grande, tal vez el mayor, quiere ayudar o quiere cogerlo o quiere jugar con él, y le estamos diciendo no, no, no todo el tiempo, y pues ellos se frustran. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto? ¿Hay algún consejo que tú le puedas dar a los oyentes donde podamos evitar que esa frustración crezca por también nuestras actitudes y esa forma de hablarle al hermano mayor? Claro que sí, mira, yo les digo acá mucho a los papás, el tiempo de calidad con nuestro hijo mayor debe aumentar. Es decir, si yo antes compartía en las tardes con este hijo mayor cuando llegaba del colegio, pues ahora el papá, que es el que le toca ir un poquito más duro, porque la mamá pues está alimentando, está también en ese periodo de lactancia, o en esos 3 primeros meses después de que nace el bebé, donde la mamá se guarda un poquito más, que anteriormente era esta rutina más, digamos que era como más trascendental para nuestros papás y nuestros abuelos, y que tenían que guardar esa licencia, o si no, pues se enfermaban y todo esto. Hay mamás que todavía lo hacen. Entonces acá el papá debe tener un rol protagónico, porque el papá debe estar acompañando más a ese hermano mayor o a esos hermanos mayores en actividades extracurriculares, o en actividades que les gusta a ellos, en actividades de disfrute, donde ellos sientan, bueno, mi mamá no está porque se está alimentando a mi hermanito y tiene que estar más presente, pero está mi papá y no dejo de hacer mis cosas porque mi hermanito chiquito haya llegado. Sí. Hay unas reacciones muy frecuentes que se presentan en estos hermanitos mayores y que nosotros como adultos no estamos preparados para recibirlas. Entre ellas pues hay agresiones directas con su nuevo hermanito, les pegan, les esconden sus chupos, les esconden su objeto transicional. El objeto transicional es ese vínculo que yo tengo con esa figura de apego, esa figura que me produce esa protección, ese acompañamiento, y en los bebecitos es muy frecuente o un chupito, o la cobija, o el peluchito suavecito que sienten ellos, y les produce esa sensación de calor y como de abrazo y de sensación que está el adulto ahí al pie, y los hermanitos mayores empiezan a percibir esto y lo empiezan a esconder. Sí. Pensemos siempre que ellos no lo hacen por maldad, ellos no lo hacen porque lo quieren hacer, porque lo tengan premeditado y lo quieran y lo estén planeando, sino porque es algo que hacen inconsciente, es como una reacción que ellos tienen inmediata, ¿cierto? Esto es lo que voy a hacer. Ahí hay conductas regresivas, por ejemplo, como lloran continuamente, chuparse el dedo, empiezan a gatear, empiezan a hablar como bebés, hay retrocesos en control de esfínteres, sienten a veces la necesidad de pedir nuevamente el tetero. Son súper lindos porque dicen, bueno, yo quiero leche, si todavía siguen tomando leche, sí, pero dame el tetero también.
o sírveme este juguito en tetero. Ellos empiezan a tener este tipo de retrocesos, a veces también en el control de esfínteres, mojan la cama por las noches, vuelven a querer pañales, entonces, no hay pañales para ti, no importa, cómprame unos grandes, así como los que usan los abuelos, de esos son muy grandes, esos me los puedes poner. He encontrado, a veces me he encontrado con papás que los hijos le dicen eso y que ellos no saben qué responderles porque, claro, pues Claro. el niño lo tiene todo preparado, sí, hay pañales grandes, pónmelos, o no importa que no tenga pañal, ponme unos de tela. Sí. Suelen manifestar a veces conductas ambivalentes con su nuevo hermanito, por decir Ujú. algo, lo quiero y lo odio, lo Ujú. quiero abrazar, pero también lo quiero rechazar. Me siento súper orgulloso de que tengo un hermanito, pero a la vez lo desprecio. Sí. O son esos típicos niños que en el colegio les preguntan, ay, Matías, qué rico, nació tu hermanito, o nació tu hermanita. Yo no nació ninguna hermanita, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú me Lo contó? niega. No, lo No. niegan, y es uno, ay, ¿será que este sí es el Matías que me contaron que la mamá nació, que Sí, tuvo sí. bebé? Claro, este sí fue. Matías, ¿cómo así? La mamá nos mandó fotos. Yo no tengo ninguna hermanita, claro. Ellos se sienten, yo porque estoy aquí, mi mamá está en la casa con mi hermanita o con mi hermanito y yo tengo que estar aquí estudiando. Claro. Entonces, bueno, también a veces imitan esas conductas del recién nacido, como les contaba ahorita, Ujú. llorar, engatear, entonces permitirles que ellos hagan esto, permitirles que se sientan bebés otra vez. A veces sienten la necesidad de llamar atención todo el tiempo, dejar de comer, Ujú. o los que ya están más avanzaditos en el colegio a nivel académico empiezan a presentar un bajo rendimiento académico, o esos que eran súper juiciositos y que nunca ponían quejas, empiezan en el colegio de, está peleando tanto con sus amiguitos, ¿qué está pasando? A veces tienen hasta pesadillas y sueñan con su hermanito como si fuera un Chucky. Ellos dicen, no, es que mi hermanito me estaba persiguiendo, me estaba cogiendo los juguetes, es que me estaba molestando, se estaba burlando de mí, y ustedes no hacían nada. Entonces empiezan a tener pesadillas, a veces también aumentan las travesuras. Me cuentan unas historias los papás que, por ejemplo, echan el champú o el detergente por el sanitario o el papel higiénico, o por ejemplo lo bajan al parque y sube súper empantanado, empieza a tener más travesuras de lo normal. ¿Por Sí. qué? Porque es que ellos están reclamando ese afecto y esa atención todo el tiempo. Estoy aquí, no se olviden de mí, quiero que jueguen también conmigo, que sigan tratándome como me trataban antes, ¿cierto? Empiezan a hacer como comparaciones, ustedes ya todo es mi hermanito y nada es conmigo, ustedes ya no quieren sino a mi hermanito. Para ellos es muy difícil entender cómo el papá y la mamá pueden dividir esas dos emociones y cómo el papá y la mamá pueden dividir ese corazón para querer a 12, a 13, a 4 hermanitos al mismo tiempo. Pues para ellos esto es como si fuera imposible de creer. Ujú. Entonces, Además fueron los digamos que, únicos un tiempo. exacto, y más cuando vienes de familias donde es un único hijo y Ujú. no hay primitos, y entonces es el único primito, entonces, únicos por su papá y mamá, Ujú. únicos por sus abuelos, únicos o tíos que no quieren tener hijos, y entonces el tío es el padrino y el tío es el que se muere, entonces es muy difícil, es validar un poco esa emoción, permitirles, como les decía ahorita, que tengan un poco pues como esos comportamientos sin dejar que tengan el retroceso, ¿cierto? Porque cuando ya tienen un retroceso progresivo, ya es más difícil hacer ese acompañamiento, o ya como papás de pronto nos sentimos más frustrados y no tenemos las herramientas y es mucho más difícil, aunque no es imposible. Sí. Entonces, permitirles hasta cierto momento de que tengan estos retrocesos y acompañarlos. Es muy difícil, obviamente, como mamá o como papá, por los trasnochos, por el tiempo que esto implica, además porque también hay situaciones donde se presenta que ese hermanito cuando nace a veces queda hospitalizado, Ujú. entonces Sí. a la mamá le toca estar yendo a alimentarlo, a cambiarlo, a las mamás les permiten pues un tiempo de lactancia dentro de esos cuidados intensivos o dentro de esa incubadora cuando se quedan ahí un tiempo, entonces en ese espacio, pues es que se presentan varios escenarios, ¿cierto? El de la mamá que está en ese hospital todo el tiempo con su hermanito, el de la mamá que sale y tiene mellizos o tiene otros hermanitos ahí a quien cuidar, su papá tiene que trabajar y ella se tiene que dividir para todas las actividades del hogar.
y también está ese escenario donde a la mamá también le puede dar una depresión postparto, ¿cierto? Entonces, son varios escenarios que hay que analizar, pues, y que eso sería tema de otro, ese sería otro tema de conversación Eso sería para otro otra, trabajo así. Pero sí. mira qué bonito lo que tú dices de acompañar. El acompañamiento es muy importante porque un niño solo no se puede regular. Y hay algo también que hay que tener en cuenta. Tú hablabas de unas conductas externalizantes, ¿cierto? Esas retrocesos en conducta que tienen de los sueños, de las pesadillas, de comportarse como bebé, pero también hay unos niños que lo manifiestan de una manera internalizante y también hay que ponerles atención. Los que no expresan, los que son callados o demasiado juiciosos, esos que no se sienten y que a veces las abuelas dicen, ay, no, qué juicioso que no se siente. Ajá, ay, sí, exacto, exacto. Hay unos que, pues si vemos, yo les decía a los papás, y qué bueno que tocas ese tema, Pau, y que Ujú, me lo traes, porque hay unos papás que dicen, no, pero es que, ¿sabes qué? Mi hijo nunca lo manifiesta, no, él nunca, y todo, pero como que vuelve y recoge, como que nunca expresa. A ellos también hay que acompañarlos. O sea, a ujú, veces pensamos que porque no lo están manifestando y no lo están demostrando, entonces no, o como esos papás que dicen, ve, yo aquí pensando, mis hijos nunca hicieron pataletas. ujú. No, ellos fueron súper calmados, nunca hicieron, y todos los niños hacen pataletas, todos los niños hacen pataletas, lo que pasa es que unos lo hacen lo que tú decías, con Ujú, comportamientos más visibles, otros no. sí. Y es Ujú, importante también tener en cuenta que todos estos problemas se van aminorando a medida que el niño se adapte a las nuevas circunstancias. Vamos a ujú. hacer un trabajo mancomunado, familiares, profes, personas adultas que están alrededor, para que estos cambios no generen reacciones permanentes en los niños, sino que sea algo pasajero y transitorio. Ujú, así es. Esos celos de los que tú hablabas, que hay papás que piensan que eso está mal, que sentir celos está mal y que eso no es una emoción que los niños sienten. Y tú pues decías que pues perfectamente ellos pueden sentir celos y de hecho eso no es de ahora ni de cuando están pequeños, sino que puede durar esos celos bastante tiempo. Y esos niños, los mayores, pueden sentir que no quieren a sus hermanitos menores. Sí, 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 Pau. Imagínate que hay acá, les voy a contar una historia que es graciosa, pero que me parece, la escuché una vez en una conferencia Ujú, y me pareció genial, porque me parece que es la mejor forma de explicar esos celos y ese, no ese odio, pero porque ellos nunca van a sentir odio en su corazón por lo que les ujú, decía ahorita, todo esto lo hacen inconscientemente, sí. pero sí esa sensación de que no quiero a mi hermanito, Ujú, y es que háganse de cuenta que el esposo está siendo infiel. Y resulta que el esposo, la esposa lo ha perdonado y la ha perdonado y él vuelve y es infiel y él vuelve y recae y la esposa vuelve y lo perdona ujú, hasta que la esposa llega un momento y le dice, sabes que no, deja de ser conchudo, ya no más, ya no te aguanto más, vete de la casa. Y el esposo llega y le dice, venga, yo le hago una propuesta muy simple, dejemos la boda, vea. Usted sabe que yo tengo a esta otra persona hace mucho tiempo, usted ya me ha perdonado, traigámosla para acá y ujú. dormimos los tres y ya. ¿Qué siente esa esposa? O sea, mejor Que dicho, eso es provoca como espicharlo. exacto. O sea, si hay una ventana cerquita, pobre hombre, porque le queda chiquita esa ventana. Y Ujú, así lo explicaban y yo decía, es lo mismo que siente un niño. O sea, va a venir otra persona acá, se va a robar, o sea, el mensaje que él tiene interno es, va a venir un tercero, se va a robar ese cariño de mi papá y mi mamá van a dejar de pensar en mí, de quererme, y yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces a mí me toca que aceptarlo a él, llorar para que mi papá y mi mamá me miren, ujú. comportarme como el bebé. Entonces ahí empiezan todos estos comportamientos de los que yo les contaba. Entonces es muy lindo porque es un proceso que hay que permitirles también que ellos sientan, ¿cierto? Porque también Sí, les fortalece otras áreas a nivel emocional, les ayuda, les prepara para la vida, les ayuda a tener una mejor tolerancia a la frustración. O sea, es un proceso muy bonito y después cuando ya los hermanitos se van haciendo amiguitos y van jugando y todo, es hermoso verlos crecer juntos y cómo juegan y cómo hasta esas peleas aprenden. ujú, Entonces, pensar siempre que es a corto plazo, que es a corto plazo, pero que siempre como papá y como mamá y como adulto que estoy ahí, cuidador, debo estar ahí acompañando, acompañando,
vincularme, validar siempre esa emoción, agacharme a su nivel, preguntarle, estar pendiente de todos esos sentimientos y de todas las emociones que está pasando en ese momento por su cabecita. Ujú. Recordamos a todos los oyentes y a los que nos acompañan en este momento que estamos con Ana María Barrera Ortiz, psicóloga, y estamos hablando de un tema supremamente importante, la llegada de los hermanitos, cómo afecta a los miembros de la familia. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Ana, alguna vez yo leí, y de hecho yo lo hice cuando nació mi segunda hija, que cuando nacen los menores, tienen que traerle un regalo a los hermanitos mayores y que también es importante tener como de los mayores, tener pues yo lo que puse fue una cartelera como con fotos de momentos especiales para que las personas que vinieran a visitar a la niña hablaran de eso que veían y tuvieran en cuenta también al mayor. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Les has recomendado eso a tus consultantes? Oh, qué pregunta tan buena. Esta pregunta me la hacen muchísimo, me la hacen seguido los consultantes y los pacientes y cuando tuve la oportunidad de trabajar en el colegio con los papás. Y acá les voy a dar algunos tips y algunas herramientas de qué hacer antes de que nazca ese hermanito, entre ellas qué hacer con esos regalos, entre ellas qué hacer con esos procesos que van teniendo ellos en esos retrocesos, cómo acompañar a ese hermanito antes del embarazo cuando esa mamá está embarazada. Bueno, empecemos por responder la pregunta que tú me haces, y es la de los regalos. La de los regalos, mira, es algo muy personal, aunque yo pienso que lo que tú dices, ¿viste? La cartelera, algo físico que yo pueda hacer con ellos, elaborar con ellos y algo visible, es chévere porque los hace sentir a ellos importantes y los involucra, pero a veces los papás tienden inclusive una mamá me dijo, mira, yo mantenía una canasta llena de regalos y cuando llegaban a visitar al bebé, como siempre llegan con regalo para el bebé, entonces yo mantenía la canastica, pues porque me daba pena decirle a todo el mundo, ay, ve, si vas a venir, le traes también regalo al otro. Sí. Y yo inmediatamente le daba el regalo de la canastica al que me visitaba para que también le dieran un regalo al mayor. Entonces yo les decía a los papás, vas a tratar de desempolvar esas fotos de cuando estabas en embarazo de ese primogénito o de esos dos primeros hermanos mayores y vas a mostrarle el embarazo de ellos cuando también tuvieron sus showers y también tuvieron su lluvia de regalos, cuando nacieron y también los llenaron de regalos, este mameluco te lo dio tal, este peluchito que tienes acá al lado de la cuna, este te lo trajo una tía cuando te vino a visitar, y que ellos empiecen a refrescar un poco esa memoria y a retroceder un poco en el tiempo en que ellos también pasaron por ese mismo momento de su hermanito, porque ellos ya no tienen almacenado ese recuerdo. Nosotros nos recordamos cuando estábamos recién nacidos y muchas veces tampoco recordamos cosas de esa primera infancia porque pues es muy difícil traerla pues como a la memoria, pero cuando lo hacemos mediante estas actividades significativas para ellos empiezan a mirar que también tuvieron esa oportunidad de recibir el regalo, tuvieron esa oportunidad de que los visitaran, de que llegaran, de que jugaran con ellos. A veces hay niños muy inteligentes, entonces el bebé le trae al mayor un regalo, eso también lo hacen los papás, y hay niños súper inteligentes que dicen, pero ¿cómo el bebé me trajo ese regalo si no podía salir de la barriga e irlo a comprar contigo, mamá? Sí. O sea, hay consultantes que me dicen, mira, ¿yo qué le digo frente a esta respuesta? O sea, se corchan muchas veces, entonces yo les digo a los papás, no hacer cosas que se nos salga a nosotros mismos de las manos, porque cómo les vamos, si no tenemos la respuesta para dárselas después, es mejor no hacerlo, o tenerlo muy bien preparado y tener esa respuesta a la mano, que no sea un engaño ni una mentira, que ellos lo sientan así como un engaño o una mentira, porque es peor para ellos, se pueden decepcionar, pueden sentir otro tipo de emociones que no queremos, que la sientan en ese momento, porque es un momento muy feliz para todos. Sí. Entonces, yo le digo mucho a los papás, bueno, hay que prepararlos con anticipación frente a la llegada de
nuevo miembro de la familia, explicarles cómo se forman y nacen los niños, entonces ahí podemos desempolvar esas ecografías, esas primeras ecografías donde mira, aquí ya me mostraron que se formaron tus huesitos, aquí ya te estaban saliendo las pestañas, los ojos, las uñas, aquí me decían que parecías un frijolito, aquí ya me decían que parecías una alberja o una lenteja, pues que a veces lo comparan así para que sea más claro para ellos, luego mostrarles pues como esa foto de ellos antes de que cumplan ese primer año, explicarle que mamá y papá lo van a seguir queriendo a pesar de que venga un nuevo miembro de la familia, evitar cambiar también esa rutina del niño tras el nacimiento de su hermano. Yo sé que a veces los papás dicen, pero es que, pues, Ana, eso es imposible en las noches, eso es imposible a veces en el día con ese cansancio de no dormir toda una noche, pero sí lo podemos lograr, poco a poco lo podemos lograr, que esa rutina siga permaneciendo, porque es que la rutina que ya teníamos elaborada dentro de la familia no puede cambiar, es que ni siquiera en vacaciones, yo les digo a los papás, de pronto le podemos dar permisitos a esa rutina en vacaciones, ¿cierto? Pero no puede salir a vacaciones la rutina, es imposible, la rutina no puede salir a vacaciones, no puede quedarse en stand-by cuando los papás hacen viajes, no puede quedarse en stand-by cuando nace el hermanito o cuando tenemos alguna cirugía o cuando nos toca a nosotros también como adultos hospitalizarnos o estar incapacitados por algún motivo. La rutina debe continuar, involucrarlo también frente a esas opiniones de la casa, por ejemplo, frente a la decoración del cuarto, dónde vamos a poner estos juguetes, dónde vamos a acomodarle la camita, dónde vamos a organizarle el closet, la ropa, los juguetes que reciba, ¿cierto? Involucrarlo a él como en todas estas cosas, expresarle mucho cariño, hacerlo sentir que él es un miembro súper importante también de la familia y que como miembro importante de la familia va a ser ese brazo derecho que ese papá y esa mamá van a tener para el cuidado de ese nuevo hermanito. Puede ser también, por ejemplo, durante el parto, hacer lo que tú me decías ahorita, una cartelera o de bienvenida o despedida pues de ese hermanito. También hay algo que importante que yo siempre les digo a los papás, y es que la persona que se va a quedar acompañando ese hermanito mayor sea una persona muy conocida y de mucha confianza para el niño. O sea, que le genere demasiada tranquilidad, porque como se van papá y mamá para el hospital, ese niño o esa niña no dejarla en manos de una persona, pues de la vecina, y venga, ya llegó la hora del parto, ¿usted se puede quedar con la niña mientras que yo voy al parto? No, ojo. Yo les digo a los papás, empiecen a planear con anterioridad, antes, si es un parto, si va a ser un parto natural, porque nos coge por sorpresa y no sabemos, o porque sea algo planeado. Por favor, que esto sea algo que tengan en su radar y como casi de primero en la lista, donde tengamos a esa persona de confianza, esa persona que nos va a dar la tranquilidad de que mi hijo o mi hija va a quedar en las mejores manos y se va a sentir muy confiada para ese momento donde la mamá y el papá se tengan que ir. Claro. Ahora creo que lo hacen en algunos hospitales y sobre todo cuando hay póliza, que su hermanito mayor se puede ir con sus papás y hasta puede dormir en la clínica y todo. Ya eso es muy personal, porque a mí me preguntaron, ¿ves? ¿Dura lo tiene? ¿Lo puede hacer en este hospital? ¿Tú qué piensas? Pues la verdad, eso es muy personal, ¿cierto? Porque ya los cuidados del bebé, el cómo salga la mamá de adolorida, con su cortada, si fue cesárea, o si fue parto natural también está dolorido, cómo se va a manejar, pues como todo ese proceso es personal, pero si se sienten tranquilos, con la confianza de que su hijo mayor va a estar mejor con ellos, yo prefiero que se lo lleven para el hospital y no que lo dejen con una persona con la cual no tiene confianza el niño. Claro, que no le dé seguridad y no se sienta acompañado, porque pues también esa ansiedad y esa angustia que el niño va a tener necesita ser contenida por alguien cercano. Así es, y que el niño, porque el niño además de esa incertidumbre de qué está pasando con mi mamá, qué está pasando con mi papá, cuando son más grandecitos entienden, porque ya uno les está explicando ese proceso de cómo nacen, de cómo vienen los hijos al mundo, pero cuando son más pequeñitos ellos todavía piensan que es que se asoman debajo de la barriga y pues así era mi hija, la mayor, tenía más o menos 1 año y medio cuando nació la pequeña, y ella se asomaba bajo la barriga, ella pensaba que iba a salir por el ombligo. Entonces, pues no tienen todo ese proceso como tan estructurado en su cerebro. Entonces, de acuerdo también a la etapa del desarrollo en que se encuentre el niño,
el acompañamiento debe ser diferente y la información que le voy a dar frente a la llegada del hermanito debe ser acorde a su edad. Sí. Aquí me llega una pregunta por Claro la que sí. interna y es para las dos. Ujú. Me dice aquí un papá amigo mío que cuál es la edad ideal para que llegue el segundo niño a la casa, es decir, cuál es la diferencia de edad que ustedes recomiendan o si existe una fórmula o si eso es simplemente una decisión de la pareja de qué diferencia de edad debe tener el primer niño con el segundo. Difícil pregunta porque Ana y yo tenemos dos edades muy diferentes. Sí, sí. Ana, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí me preguntan mucho eso, Ujú, Hernán, y yo siempre les digo a los papás, mire, eso es muy personal, esa es una decisión, ujú. podría decir yo hasta íntima, o Sí, sea, que eso lo hablan papá y mamá, los esposos, y lo deciden los esposos, porque también tiene que ver mucho con sus raíces intergeneracionales. A veces el esposo viene de una familia donde fue la mitad, es el colchón de tres y todos se llevan de a un año. Y sí. la esposa simplemente tiene una hermana que se llevan 8 años o un hermano que se llevan 10 y a veces ni siquiera se entienden bien o se entienden súper bien o los que se llevan un año no se entienden, no se hablan, hasta los hermanos viven Ujú. separados. Entonces, que si eso va a ser un conflicto, que si eso, que van a pelear mucho, que si es niño y niña que van a pelear, que mejor niña, o usted que dice doctora, entonces se van para el calendario chino, que para el calendario lunar, que a buscar entonces que el hermanito sea antes otro hijo hombre, porque entonces la doctora les dijo, no, yo digo, eso es muy personal, eso no Ujú. depende de un tercero, ni de que alguien externo se los diga, ni que el vecino les dé su opinión, no, tranquila, vea, tengan los seguiditos para que los monte de una vez los Sí. dos álbum junticos y que se Ujú. vayan junticos para el colegio y usted sale de ese problema en 2 años. Eso sí. Ujú. Entonces, no, eso no va en eso va en el deseo del que tengamos nosotros como mamás de tener hijos y de formar una familia y de tener y de acompañar a esos hijos en ese proceso, también de nuestra salud física, porque no es lo mismo tampoco tener un bebé a una edad más joven que a una edad Ujú. más madura Sí. y tener un segundo hermanito a una edad mucho más madura donde esos hermanitos se lleven más tiempo. Entonces depende de tantos factores que yo creo que eso sería también otro tema de conversación por ahí de una hora. Sí, exactamente. De hecho, mira que los míos se llevan 5 años y yo quería que fuera así, ¿cierto? O sea, queríamos que no se fueran tan seguidos, pero hay parejas que quieren que sean seguidos. Eh, Ujú. entonces, sí, eso es algo supremamente personal. Tú decías algo y es que el grande o el mayor puede apoyar y ser esa mano derecha, pero también hay papás que le dicen al mayor, es que usted ya es grande, es que usted es el que da el ejemplo, es que usted tiene que prestarle todo a su hermanito o a su hermanita porque usted es el mayor y ese mayor tiene 4 años. Entonces, ¿qué le puedes decir a esos papás? Yo les digo, es que el grande también es pequeño, o sea, también piensa que no está el segundo y piensa en ese niño de 4 años que tanta responsabilidad puede tener o que tanto puede entender que debe ceder o responsabilizarse de algo que tal vez no le compete. Así es, Pau, y gracias que mencionas esto, porque cuando nacieron, por ejemplo, cuando nació mi segunda hija, la mayor tenía 1 año y medio, y la mayor es la bebé, o Ujú. sea, la bebé de 1 año y medio le nació una hermanita, pues uno ya la veía súper grande, Sí. porque claro, comparaba esa otra pulguita pues con la otra y uno dice, ay no, y es que sí es muy grande, ¿a qué horas creció? Ahí es que se empieza a dar cuenta que ya está creciendo, pero Sí, sigue siendo una bebé. sí. Entonces, hay unas sugerencias que yo siempre les doy a los papás a medida que ellos van creciendo y es evitar las comparaciones, encontrar ese potencial personal de cada uno de esos hijos y reforzarlo a medida que ese bebé va creciendo, ignorar esos altercados simples que sucedan dentro del hogar, como lo que les contaba ahorita en los retrocesos, en las aventuras que hacen sí, o en las situaciones que se presentan donde él se tira al suelo y hace su pataleta con más frecuencia de lo normal, Ujú. tratar de acompañarlo y no quedarse ahí, es que está haciendo mucha pataleta, es que veas que me va a enloquecer, es que ya se está ensuciando más, es que mira, es que o sea, no quedarnos ahí patinando como en ese proceso, sino acompañarlo y no dejar de tener la rutina
disciplinas, como les mencionaba ahorita, establecer reglas y límites claros para todos, y esto incluye pues los adultos cuidadores que van a estar ahí dentro del hogar, animarlos a cuidar y a confiar siempre el uno del otro, permitir al hermano mayor que tome los juegos del pequeño, o que el pequeño también tome los juegos del grande, identificar qué juguetes se pueden compartir y cuáles no, porque yo también les digo a veces, se vale no compartir, se vale que el mayor no quiera compartir su muñeca rosada que tanto le gusta, pero si quiere compartir su muñeca azul, listo, se vale a veces que tengamos objetos o juguetes que no queramos compartir, a veces nos empeñamos en que todo, veas que es lo que tú decías, es que usted es el hermano mayor, es que usted tiene que compartir, es que usted es el que tiene que dar ejemplo, entonces fomentar siempre la empatía con ese hermano, evitar ponerse de más de un lado que del otro, ya cuando van creciendo, a medida que van creciendo y se van emparejando un poquito más, dividir las tareas del hogar de acuerdo a las edades, y que los dos tengan las mismas tareas, o que los dos puedan desempeñar tareas dentro del hogar, nunca ridiculizar a un hermano en relación al otro, por ejemplo, con el estudio, o a nivel físico. Hay unos que nacen monos ojiclaros y los otros nacieron más negritos pelicafé, entonces ay, es que ese mono ojiclaro es matador, es que ustedes no se imaginan, y los otros dos hermanitos ahí escuchando. Entonces evitar comparaciones todo el tiempo, cuidado con las etiquetas, el hijo mayor ejemplar, el hijo mayor que siempre tiene que ser el orgullo, el hijo mayor que va a responder, el hijo mayor, cuidado con esas etiquetas. Yo les digo mucho a los papás, cuidado, porque es ayudarles también a fortalecer esa autoestima, ¿cierto? Entonces es útil tratarlos con respeto, o sea, rigurosamente con respeto a los dos, las cosas, y ojo con las cosas materiales que les brindamos, ¿cierto? A veces, bueno, para el mayor entonces le doy esto, y al menor, que es que apenas está creciendo, entonces le doy el supercarro con cambios, y casi que hable, y el otro tuvo el carrito miniatura, ¿cierto? Ojo con los regalos, con excedernos con esto. Tampoco es que les tengamos que comprar a los dos el mismo carrito por igual, pero a veces como papás, ay, no, es que este es tan tierno, es que este sí va a ser el que me va a flechar el corazón. Entonces, yo pienso que ahí también una de las claves fundamentales que nosotros como papás podemos tener es fomentar siempre en el niño una alta autoestima y autoconfianza, que lo ayuden a ser autónomo, que le den seguridad interna. Con esta seguridad interna y con esta autoestima fortalecida, nunca se va a sentir inferior a sus hermanos, porque no podemos evitar esos celos, no podemos evitar todos esos retrocesos que tengan a nivel del desarrollo, solo que los vamos a acompañar a que sean un poco más, un poco menos dolorosos, y que no se perpetúen en el tiempo, porque es que las relaciones entre hermanos finalmente los van a preparar para una adecuada participación en la sociedad, y les va a enseñar a respetar los sentimientos de los demás, a compartir, a perdonar, sobre todo a confiar, y además porque los hermanos ayudan a enfrentar una de las realidades de la vida. Uno no puede recibir solamente atención exclusiva ni gozar de todas las ventajas. Entonces, así es, excelente, Ana, lo que nos dices, muy lindo, todas esas recomendaciones, y qué bueno poder hablar de estos temas que son tan importantes, y que pues necesitamos los papás que nos hablen de esto y nos ayuden a prepararnos para algo tan importante como es la llegada de un hermanito a la casa. Ana, cuéntanos tus redes sociales para que los oyentes te puedan seguir y puedan ver. Tienes unos live maravillosos, has entrevistado y has tenido en tus live personas expertas en crianza también muy reconocidas, y qué rico que nuestros oyentes puedan ingresar a ver todo eso tan maravilloso que tienes. Claro que sí, Pau. Mira, en mis redes sociales son muy fáciles porque es como mi nombre. Si se les olvida, ¿cómo es que se llamaba la psicóloga? Ana María Barrera, por ahí la busco. Sí. Es Ana María B. Psicóloga, así aparezco en Instagram y en Facebook. Y todos estos lives de los que hablas los estoy montando a un canal de YouTube que se llama Ana María Barrera Ortiz, y ahí quedan grabados, porque a veces no tenemos tiempo por el horario, a veces es muy difícil estar ahí en punto, pues a la hora del live. Los podemos ver camino a casa, cuando estamos llevando a nuestros hijos al colegio, cuando estamos en la casa haciendo oficio o cocinando algo, los podemos escuchar. Y como tú decías, son lives muy, muy interesantes porque todos son relacionados con la crianza,
y yo pienso que hasta a mí en este camino como mamá me han ayudado impresionante, pues, y me han aportado demasiado a este proceso que nunca se acaba y que yo siempre digo que la crianza es para todos, a veces se la dejamos solo a los pediatras y a los psicólogos, pero esto es para todos. Para todos, todos nos podemos volver expertos en crianza. Ana, un resumen pequeño de lo que has hablado hoy acá. Claro que sí. Lo que les digo es que amen a todos esos hijos, acompáñenlos a todos, 3, 4, yo tengo hasta una amiga que tiene 6 hijos, y con todos tratar de tener el mismo trato, el mismo cariño, el mismo acompañamiento. A veces no es fácil, no nos demos por vencidos, no nos demos golpes de pecho, porque ante todo somos seres humanos que estamos también en completo aprendizaje, y de los errores aprendemos. Los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje, y detrás de todo error viene una oportunidad nueva, ¿cierto? Entonces, si con este hice esto, con este de pronto no lo voy a hacer, y cada día yo lo voy a tratar de hacer mejor, porque como decía María Montessori, hoy lo hago bien y mañana mucho mejor. Entonces vendrán momentos duros y no bajemos la guardia. Si ya se sale de las manos esos momentos que les mencioné por encimita, que ya no depende de nosotros, que es algo externo, una depresión o una situación de hospitalización de uno de nuestros bebés, busquemos ayuda, acompañémonos, busquemos respaldo y apoyo en otros adultos y en otras personas que puedan ayudar a acompañar a estos hijos de la mejor manera, porque ante todo está el respeto por ellos y el acompañamiento que les podemos brindar. Qué lindo y qué importante eso que dices. Vámonos a los eventos. En Firmeza con Amor, un espacio para eventos y charlas. Tenemos el lunes 7 de septiembre a las 7 de la noche, Instagram Live, precisamente con Ana María Barrera, nuestra invitada, y Julia Borbola desde México. Van a hablar sobre hijos fuertes, estrategias de resiliencia para superar la adversidad. Están todos cordialmente invitados. Y también el próximo jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde va a estar Ana María Barrera con Gaudencio Rodríguez Juárez, hablando sobre métodos pedagógicos positivos para una educación libre de maltrato. Y por último, y para que también se programen con suficiente tiempo, el viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde, Ana María Barrera va a estar con Adriana Jaramillo, que es una endocrinóloga pediatra, hablando de un tema bastante importante: alimentar de forma saludable a nuestros hijos es una misión posible. Gracias, Ana María, por la compañía el día de hoy. No, a ustedes por esta invitación tan maravillosa. Qué rico tenerte acá, seguiremos conversando, vamos a tener muchos programas con Ana María y vamos a seguir conversando de varios temas de crianza, este tema que nos apasiona tanto. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM, y en las plataformas digitales.